A la lección 40 del curso Aprende Blazor. En esta lección vamos a explicar las extensiones de la interfase IJS Runtime. Para ello hemos creado en la aplicación un nuevo componente. Este componente va a invocar a dos funciones de JavaScript que vamos a definir en el archivo example.js. En este archivo hemos definido una función para mostrar un cuadro de diálogo que recibe un mensaje como argumento y lo que hace es mostrar ese mensaje con la función de JavaScript alert. Y también tenemos otra función que nos devuelve la hora del sistema, invocando a date, otra función también disponible en JavaScript, que nos devuelve la hora del sistema. Bueno, ambas funciones de JavaScript que la hemos definido en este archivo, showAlert y getCurrentTime, son invocadas desde el nuevo componente cuando clicamos dos botones. Cuando se clica el primer botón, llamamos a showAlert, llamamos a esta función primero de C#, que a su vez llama al JS Runtime y que invoca a la función de JavaScript showAlert, como hemos dicho. Y el segundo botón llama a una función de C# que es getCurrentTime, que a su vez invoca al objeto de la interfase JS Runtime y llama al método invokeAsync, que a su vez llama a la función de JavaScript, ¿no? Entonces vemos el resultado, que es similar al que habíamos mostrado en lecciones anteriores, ¿no? ¿Veis? Primero mostramos el cuadro de diálogo y después la obtención en un parágrafo, un elemento HTML parágrafo de la fecha actual del sistema. Pero ahora vamos a dar un paso más adelante, es decir, vamos a intentar evitar el utilizar esta función invoke void async y invoke async que ya vienen definidas en esta interfase IJS Runtime. Vamos a crear unas nuevas funciones, vamos a extender esta interfase con dos métodos que vamos a crear para evitar utilizar estas funciones ya definidas en Runtime, en JS Runtime. Para ello vamos a crear una nueva clase dentro de la carpeta helper que creamos dentro de componentes, y esa clase en C# lo que vamos a poner al principio del todo va a ser incluir como referencia Microsoft JS Interop. Una vez que incluyamos este interop, tenemos ya acceso al interfase IJS Runtime, ¿no? Entonces lo que vamos a crear dos métodos que extienden esta interfase IJS Runtime. Estos dos métodos se van a llamar, son dos métodos en C#. Se van a llamar showAlert y getCurrentTime, ¿no? Entonces el primero, showAlert, va a extender a JS Runtime y recibirá un parámetro. ¿Qué parámetro? Pues el mensaje que mostramos en el cuadro de diálogo. ¿Y qué hace esta función en C# de showAlert? Pues a su vez invoca a la función ya definida en la interfase original, que es invoke void async, que es la misma que teníamos aquí. ¿Veis? Que está de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir estas dos líneas de código por estas dos nuevas. ¿Veis? Estas dos líneas de código nuevas que ya invocan a los métodos de extensión, los métodos de extensión de C#. Este es el primero, ¿lo veis? Que lo que hace es llamar a este método de runtime como originalmente hacíamos, igual con getCurrentTime. getCurrentTime es otra función de C# que a su vez también llama a invokeAsync, que ya estaba definida en runtime. Entonces hemos creado dos métodos de extensión de IJS Runtime, de esa interfase. Y vemos que el resultado entonces sería el mismo que hemos mostrado originalmente, invocando directamente a las funciones invoke void async e invoke async, ¿no? Vemos, esto está compilando. Y veis que cuando pinchamos en el primer botón muestra el cuadro de diálogo, y cuando pulsamos el segundo tenemos la fecha. Es decir, primero, al pulsar el primer botón, lo mismo, estamos llamando a showAlert, a esta función de C#, que a su vez llama a otro método de extensión de C# que hemos creado en este archivo, ¿de acuerdo? Que a su vez llama al invoke void async.
Y de la misma forma, cuando pulsamos el segundo botón, llamamos a la función de C# getCurrentTime, que llama a otra función que es un método de extensión de JRuntime que hemos definido aquí, un método de extensión en C# que a su vez llama al método invocaSync de JSRuntime, de esa interfaz, ¿no? Definido originalmente. Y veis que son métodos de extensión y cuando dejamos pulsado encima vemos que pone aquí IJSRuntime Extension. Y aquí igual, si dejamos el ratón, vemos aquí IJSRuntime Extension, ¿de acuerdo? Pues eso es todo en esta lección. Os agradezco mucho vuestra asistencia.